Nos encontramos en un nuevo programa del Club de los Poetas Muertos y hoy tenemos a una excelente persona y extraordinario profesional como es Nuria Monpín Bustos. Para mí es un lujo que me acompañes en el Club de los Poetas Muertos. Igualmente para mí, Antonio, muchas gracias por la invitación. Antes de empezar, Nuria, déjame que comparta con los oyentes una pincelada de tu trayectoria. Nuria Monpín Bustos es psicóloga con amplia trayectoria en el ámbito sanitario y social, especializada en el acompañamiento emocional a través de la arte terapia y la psicooncología, con foco en pacientes adultos y pediátricos en procesos oncológicos, cuidados paliativos y duelo. Experta en intervención terapéutica intermedial, docencia e investigación clínica. Tenemos que decir en cuanto a su formación académica que tiene el grado en psicología por la Universidad Oberta de Cataluña, UOC, diplomada en terapia ocupacional, Universidad Autónoma de Barcelona, UAB, máster en psico-oncología, Universidad de Barcelona, UB, máster especialista en arte terapia intermedial y ADPA Europa, Graduate School, Suiza, posgrado en expresión, comunicación y lenguajes en la práctica educativa. Es autora del libro Arte Terapia Clínica, el uso terapéutico de las artes expresivas y creativas, 2022. Y, entre otras formación complementaria, es psicoterapia integrativa, eneatipos, psicoanálisis, terapia gestal y comunicación para mujeres profesionales. Quiero decirte, Nuria, que para el Club de los Poetas Muertos y para mí es un verdadero placer el estar hoy contigo entrevistándote, porque me parece que haces una grandísima labor y sobre todo porque es un tema muy importante el que vamos a tratar y, y bueno, un verdadero placer hablar contigo sobre esto. Placer para mí también estar aquí y poderlo compartir contigo y con los oyentes. Para empezar esta entrevista, me gustaría preguntarte cómo te definirías tú a nivel personal. Vale, pues mira, yo diría que soy una persona altruista, también soy una persona altamente sensible y que me gusta materializar mis ideales, ¿no? Mis ideales siempre basada en la ética y la prosocialidad. ¿Qué piensas cada vez que te recuerdan el currículum tan completo que tienes? Bueno, cada una de las formaciones que he realizado ha dado respuesta a una búsqueda personal, ¿no? Entonces, cada una tiene su sentido y su razón de ser en mi vida, ¿no? Por ejemplo, terapia ocupacional la estudié como para adquirir herramientas para acompañar a las personas que tenían discapacidad o algún tipo de hándicap, que era como mi vocación, ¿no? Desde siempre. La de arteterapia unía mi vocación por la ayuda a los demás con mi pasión por el arte, porque yo era bailarina. Y después la psicología, porque ya una vez en mi práctica profesional descubrí, haciendo arteterapia, que era importante tener conocimientos de la psique humana y bueno, y estudié psicología. Y psico-oncología un poco fue porque después de estar como unos 15 años en el mundo de la oncología, pues quería saber más y tener más rigor académico para poder dar una mejor calidad asistencial a mis pacientes. Mm. ¿Qué te llevó a estudiar la carrera de psicología? Sí, pues bueno, claro, yo venía de la terapia ocupacional y cuando estudié arte terapia, bueno, me fui un tiempo después a México, Puebla, a conocer a la familia de mi expareja
Y allí visitamos el Hospital del Niño Poblano vi un montón nos hicieron una visita, vi muchos niños con cáncer y resulta que recordé mi promesa porque de pequeña se murió, bueno, acompañé a lo largo del proceso oncológico a una de mis mejores amigas hasta que murió. Y allí me prometí a mí misma, ¿no? Que de mayor pues quería acompañar a niños como mi amiga. Y cuando fui a México recordé mi promesa, ¿no? Y volví a Barcelona, redacté un proyecto de arte terapia, me lo aceptó uno de los hospitales de Barcelona y cuando lo empecé a implementar sí que me di cuenta de que hacía falta que yo tuviera conocimientos más rigurosos sobre la psicología, un poco para complementar mi formación y dar una mejor calidad asistencial a los pacientes que atendía. ¿Cómo recuerdas tu inicio en el ejercicio de la profesión? Bueno, pues mira, me acuerdo que mi primer trabajo, mis padres siempre que llegaba a casa me decían que nunca me habían visto tan feliz. Trabajaba en un centro ocupacional, Sinia, aquí en Barcelona, y de personas adultas con parálisis cerebral. Y bueno, la cuestión es que el ambiente que había entre los educadores era tan como de compañerismo, tan auténtico, tan puro, ¿no? De ayuda a los demás, que bueno, y había un nivel vibratorio muy elevado y los chavales esto lo recibían, ¿no? Y entonces para mí no era un trabajo, era pasármelo bien ayudando, ¿no? Y bueno, luego estuve en un complejo de salud mental donde hacíamos, o yo hacía talleres de terapia ocupacional para personas con enfermedades en la salud mental. Luego, en fines de semana alternativos, estaba en una residencia también de personas con afección en la salud mental. Y bueno, eso también fue una época interesante, ¿no? Porque, bueno, estar tú sola en una residencia con 30 personas a tu cargo, pues bueno, pues te madura mucho. Y después estuve en una guardería como educadora infantil, que eso también me conectó con la parte más luminosa de la vida, ¿no? Del cantar a los niños, de proponerles jugar. Y después ya volví otra vez a las trincheras y estuve en un CRAE, en un centro residencial de atención educativa, donde había menores tutelados por la Generalitat y bueno, me acuerdo que eran muy rebeldes y me lo pasaba muy bien con ellos, con la parte rebelde de los adolescentes. Y ya antes de ir al hospital, trabajé en un centro abierto con menores de la Mina, eh, que es un barrio de Barcelona como muy, dicen, peligroso, ¿no? Porque hay mucha inmigración y bueno, en fin, y la cuestión es que también me lo pasé muy bien allí con los chavales y, o sea, digamos que siempre me ha gustado estar en primera línea y con casuísticas difíciles, ¿no? Y nada, y luego, pues esto, lo del Hospital San Juan de Dios de Barcelona, que estuve 11 años, y ahí ya empecé a especializarme en la arteterapia oncológica pediátrica. Nuria, para empezar, ¿en qué se diferencia el trabajo de una psicooncóloga en un hospital al de un psicólogo convencional? Ujú. Bueno, un psicólogo convencional puede tratar muchísimas cuestiones como trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad, también de la índole más psicótica y tal, pero bueno, un psicooncólogo en realidad está más especializado en la parte oncológica, como dice la palabra, por lo tanto lo que acompaña es el proceso de diagnóstico, o sea, todas las fases del proceso oncológico, el diagnóstico, los tratamientos en diferentes fases, incluida la de los ensayos clínicos que vienen a ser como la última opción a veces terapéutica. Después, cuando la persona entra ya en un cáncer avanzado y en final de vida. No solo eso, sino que también acompañamos a las personas, a los familiares de estas personas que pierden a un ser querido y que están en duelo. Y esto lo podemos hacer no solo en lo que es consultas externas, sino en planta. También vamos a planta porque cuando la persona está ingresada, que está en un momento
agudo, más intenso emocionalmente y más vulnerable, también necesita atención psicológica. Entonces vamos a planta también por interconsulta. Y también muchas veces los psicólogos también nos encargamos de hacer talleres de autocuidado para los profesionales sanitarios como enfermeras, médicos, residentes, ¿no? De medicina, que también están como empezando, y también para evitar el burnout, ¿no? Pues hacemos talleres de autocuidado. Y bueno, y yo, por ejemplo, además de todo esto, en el Vall d'Hebron lo que hago es lidero proyectos de investigación asistencial, como la investigación es como otro eje de la asistencia, ¿no? Que tiene como el objetivo de evaluar con evidencia científica el impacto de las intervenciones de un psicooncólogo, ¿no? Y bueno, y esto es un poco todo lo que puede hacer un psicooncólogo. Sí, sí. ¿Cuál es el mito más grande que existe sobre el cáncer y las emociones? Ujú. Sí, bueno, hay muchos mitos, tabús alrededor del cáncer. El primero es el de que cáncer es igual a muerte. Em, y esto es un tabú o un mito al cual muchas personas recientemente diagnosticadas se enfrentan y sufren el impacto porque piensan, ostras, me voy a morir. Pero realmente no es así, porque ha habido mucha investigación científica, muchos avances y afortunadamente de muchos tipos de tumores el porcentaje de curación es muy elevado hoy en día y cada vez más con estos ensayos clínicos, nuevos fármacos que van apareciendo. Entonces, el primer tabú es este. Y el segundo es que en el que tengo muy clara cuál es mi posicionamiento, es que el cáncer, o sea, el cáncer y las emociones van por separado. O sea, no se puede separar, bajo mi punto de vista, la parte biológica, ¿no? de la enfermedad de la parte emocional o espiritual de una persona. Somos un conjunto de dimensiones y van de la mano. Entonces, si tratamos la parte médica, si acompañamos la parte emocional y la persona tiene una estabilidad emocional, puede gestionar el estrés, mejorar el ánimo y regular la ansiedad anticipatoria, ¿no? Pues realmente la eficacia de los tratamientos médicos será mayor porque el cuerpo acompañará las emociones. Entonces, no podemos separar una cosa de la otra y bueno, y luego es verdad que a veces la sanación física no es posible en muchos casos, pero sí la sanación emocional y espiritual. Entonces, si una persona en ese momento del diagnóstico hace un trabajo de elaboración, pues de su sentido de vida, se va quedando en paz en las diferentes fases de su recorrido, podrá morir en paz, ¿no? O sea, que ahí está también el trabajo de un psicooncólogo. ¿Cómo se le explica a un niño pequeño que está enfermo sin romperle su mundo de fantasía? Ujú. Pues mira, cuando trabajaba en San Juan de Dios, el jefe pediatra oncólogo siempre nos decía que a sus pacientes niños les explicaba les era importante explicarles con nombres y apellidos el tipo de cáncer que tenían. ¿Por qué? Partía de la base que si un niño tiene la mayor, o sea, siempre información adaptada a la edad del niño, ¿no? Pero si el niño sabe exactamente qué le pasa, podrá entender, comprender, elaborar y gestionar mejor cada momento de su estada en el hospital. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante que podamos explicar porque además los niños lo viven con mucha naturalidad, no tienen los inputs culturales ni los tabús que tenemos los adultos, entonces lo viven con mucha más naturalidad que nosotros, no tienen miedo a la muerte, o sea, es otra manera de vivir esta enfermedad. Entonces, cuanta más información, mejor podrán afrontar los tratamientos y lo que venga. ¿Es posible mantener la esperanza cuando el pronóstico médico es difícil?
Sí, por supuesto. De hecho, ya lo dice el refrán, ¿no? Que la esperanza es lo último que se pierde. Depende mucho de la persona, ¿no? Del estilo de afrontamiento que tenga la persona, que tiene que ver con su personalidad. Hay personas, pues, que su recurso de afrontamiento frente a cualquier adversidad y también a la enfermedad es el optimismo. Hay otras que es la lucha, el espíritu de lucha, ¿no? Que están como ahí, que aunque tengan un pronóstico muy malo, no acaban de aceptar que la situación y están luchando, pidiendo cuatro opiniones, bueno, no se resignan, ¿no? A la noticia y eso me parece que se ha de respetar y es muy valioso. O sea, cualquier mecanismo de defensa se ha de respetar, ¿no? Hay recursos de afrontamiento más de negación, ¿no? No me pasa nada, no quiero ni hablar con los médicos ni que me digan nada porque entonces me hundo. O hay aquellos, pues esto, que lo llevan todo muy bien. Entonces, esto depende de la personalidad de la persona y no se ha de cambiar, porque es como su defensa psíquica, entonces se ha de respetar cuál sea el mecanismo de defensa. Hay gente que, pues esto, tiene un recurso de afrontamiento de desesperanza. Y cree que se va a morir, aunque tiene un buen diagnóstico. O sea, todo depende de cada persona y yo creo que si hay esperanza y además hay un buen pronóstico, hemos de mantener la esperanza. Y si hay un mal pronóstico, bueno, tener una esperanza realista, que se llama, pero bueno, o sea, desde el realismo de la situación porque realmente hay muchas veces que la ciencia todavía no conoce muchas cosas. Entonces, partimos de la base, ¿no? O parte de la base de estadísticas que se han dado anteriormente, pero claro, muchas cosas todavía no las conoce. Y entonces, bueno. Hay veces que hace falta tomar con pinzas también lo que dice la ciencia, porque hay gente que se cura a pesar de tener un pronóstico terminal y la ciencia dice que esto es un milagro. Entonces, bueno, entonces sí con ciertas pinzas y sobre todo, le decía el otro día a una paciente, cuenta mucho la actitud de la persona frente al proceso. Si tiene una actitud bueno, positiva, proactiva. Entonces, esto, el cuerpo acompaña, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que la persona venga a las sesiones de psicooncología para poder abordar sus miedos, ¿no? Sus fantasmas, los que se disparan, y tenerlos un poco controlados, que no vayamos a expensas de nuestros miedos, sino como poderlos gestionar. ¿Cómo ayuda a los familiares a no olvidarse de ellos mismos mientras cuidan al paciente? Sí, bueno, yo siempre digo que el cuidador necesita tener espacios de cuidado, ir a terapia puede ser uno, o tener espacios de autocuidado, ¿no? Hobbies, no sé, a cada uno pues ir a clases de bachata o música, ir a conciertos, cultivar hobbies que le permitan estar conectado con la vida, con la alegría, que les nutran y después les ayude a sostener pues bueno, los momentos no tan cómodos. O sea, para poder sostener una situación adversa hemos de tener en equilibrio, pues como dos polos, ¿no? El momento de conexión con la dificultad, la adversidad y el momento no de evasión, pero de reconexión con la vida, con la alegría, con las ganas de vivir, ¿no? Porque si no se hace muy difícil sostener. Y Nuria, hemos hablado antes del impacto de la enfermedad. Ahora vamos a hablar de la arteterapia, que es la herramienta clínica. Si alguien no sabe dibujar, ¿puede hacer arteterapia? ¿Hace falta talento artístico? Exacto, para hacer arte terapia no hace falta tener talento artístico ni conocer herramientas ni técnicas de arte, simplemente tener curiosidad en experimentar con materiales y ganas de hacer un proceso de introspección.
Entonces, siempre se les dice a todo el mundo que no es, o sea, el objetivo no es hacer un producto artístico final bonito o estético o que esté perfecto, sino que tenga, que sea, o sea, que parta de una conexión emocional con su momento actual y que la persona disfrute, que fluya haciéndolo, puede ser un trazo, un color, una forma, puede ser abstracto, no hace falta que sea figurativo. Podemos utilizar collage o muchos materiales que no, que son facilitadores. Y esto, ¿no? Porque luego, en el final de la sesión de arteterapia, la arteterapeuta propone una serie de preguntas a la persona para que dialogue con su obra y es la obra que le va devolviendo las respuestas de las emociones que ha ido plasmando ahí. O sea, lo importante es lo que la persona descubre de sí misma en la sesión de arteterapia, más que esté satisfecha con algo bonito. ¿Es diferente usar barro, pintura o collage según lo que necesite expresar el paciente? Sí, sí, totalmente. Es decir, cada material tiene sus propiedades, sus particularidades. Por ejemplo, como te decía, el collage, que donde se recortan fotos de revistas, por ejemplo, o trazos de... las imágenes ya vienen predeterminadas, entonces puede servir como para un material facilitador para que aquellas personas que todavía tienen miedo a enfrentarse a la página en blanco, pues puedan enganchar fotos o hacer como entonces, luego en el barro hacemos cosas de tres dimensiones, ¿no? O sea, en 3D, y esto permite o hacer volumen, ¿no? O cosas que la persona pues necesite hacer como más en grande. Pero, y claro, no es lo mismo en pintura que puede expresar un color rojo que un color negro. Entonces, claro, y además que para cada persona el significado de cada color es diferente. O sea, para alguien el color rojo será un color revitalizante y para el otro será un color estresante. Entonces, claro, por eso es que, por eso es que siempre las respuestas las tiene la persona porque nadie mejor que una misma para saber qué ha querido expresar con este color o con este trazo o con qué le asocia dentro de su cultura o imaginario, ¿no? ¿Has visto casos donde un paciente ha dicho a través de una obra algo que llevaba años callando? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Que con la arteterapia estamos trabajando con el mundo sutil, con el mundo, con la intuición, con el hemisferio creativo, intuitivo. Y este hemisferio accede con mayor rapidez que el otro bueno, a la intuición y al inconsciente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando conectamos con el mundo del inconsciente, sin darnos cuenta, están emergiendo material del inconsciente que se hace consciente cuando el paciente dialoga con su obra y se hace consciente. Entonces, claro, y además es como la arteterapia respeta las defensas de la persona, porque no estamos utilizando palabras que a veces con la palabra nos protegemos, ¿no? Ponemos filtro al inconsciente y entonces, como no es una amenaza hablar, porque no estamos hablando de yo, sino que estamos hablando sin darnos cuenta de nosotros a través de un elemento intermedial que es la obra, pues va saliendo mucho más fácilmente mensajes del inconsciente. Entonces, recuerdo una vez que había una persona, una mujer, que explicaba, o sea, que a través de esta obra se dio cuenta que, bueno, que había tenido un padre abusador, ¿no? Que había abusado de las hermanas de ella, ¿no? Y cómo lo había callado porque por respeto al padre, ¿no? Y a los secretos al secreto de la familia, por lealtad a la familia. Entonces, claro, el papá ya había muerto y ella tenía un cáncer en la laringe, justamente, en el punto donde no puede, hay ahí un silencio que no puede hablar, ¿no? Y entonces pues salió esto. Y entonces a partir de tenía afonía, ella trabajaba de maestra, tenía una afonía con este cáncer y tal. Y entonces fue en esa sesión se desbloqueó porque dijo un secreto familiar, ¿no? Y entonces empezó a poder hablar sin disfonía. Bueno, tú lo sabes mejor
como logopeda. Pero bueno, sí, sí, se desbloqueó ahí algo, un silencio que no pudo decir. Y luego también hay muchos pacientes que esto es muy interesante, que pintan el resultado de su enfermedad, o sea, la solución a su enfermedad médica. Una chica que estaba como con una enfermedad en el riñón, con diálisis, que estaba mucho tiempo ingresada, de repente eh, pinta algo en realidad no era lo que quería pintar, pero pinta algo con forma de riñón y había una arteria que no irrigaba bien el riñón. Pero esto era claro, esto las arteterapeutas hemos de hacer como un análisis fenomenológico de la obra y podemos ver, ¿no?, elementos que se repiten, colores, formas, y ahí podemos ver muchas cosas también. Y justamente, dicho y hecho, encontraron que había una vena que no irrigaba bien el riñón y fue la solución. Se lo arreglaron y pudo, pues no la tuvieron que trasplantar. Bueno, y luego otra chica, por ejemplo, pintan como lo que va a pasar, el futuro. Una chica pintó un escenario con mucha sangre. Bueno, pues se desangró. Afortunadamente no pasó nada, o sea, los médicos lo contuvieron, pero sí, sí, justo un día antes de que pasara eso, pintó todo lleno de sangre. O sea, es que de alguna manera cada una sabe, dentro tenemos un sanador interior que nos va guiando y a través de las obras va saliendo, ¿no? ¿Cómo ayuda el arte a reducir el estrés físico o el dolor de los tratamientos? Ujú. Mira, en San Juan de Dios observaba que muchos niños que estaban a las 12 de la mañana con la luz apagada, persianas abajo, porque tenían muchas náuseas, dolor, incluso, bueno, depresión, ¿no? Y dormir era una manera como de olvidarse que estaban allí. Pues cuando yo llamaba a la puerta, le decían a la mamá, abre la ventana que quiero hacer arteterapia, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues porque la arteterapia, por un momento, la habitación se convierte en un taller de arte, la persona pues se conecta consigo misma con algo que le gusta, que es, o que en el caso de los niños les recuerda al colegio, que desde luego durante la enfermedad no pueden ir al colegio, les permite escoger con qué materiales quieren trabajar, qué quieren hacer, o sea, empiezan a tomar decisiones. En el hospital muy pocas decisiones puedes tomar. Tienes que tomarte este fármaco, tienes que aguantarte que la enfermera te cure la herida, tienes que pasar por este procedimiento, pero a través de la arteterapia ellos se convierten en sujetos activos que tienen poder de decisión y por lo tanto esto les da una sensación de control de la situación, ¿no? Les empodera. Y bueno, yo me acuerdo que muchos niños solo se dejaban cuidar o curar por las enfermeras haciendo arteterapia, ¿no? Entonces, claro, muchos niños estaban conectados a válvulas, ¿no?, de drenaje del líquido cefalorraquídeo tras una intervención cerebral y había como un artilugio que podía medir la presión intracraneal, ¿no? Pues bueno, la presión intracraneal cuando empezábamos la sesión estaba altísima y cuando acabamos la sesión había bajado muchísimo. ¿Por qué? Porque el niño se había relajado, había fluido, o sea, cuando estamos conectados con algo que nos gusta, realmente desaparece la percepción del dolor, ¿no? Desaparece la dimensión espacio-tiempo, ¿no? Los momentos de flujo que le llaman. Entonces, bueno, entonces, claro, si nos relajamos, realmente el estrés y el dolor se percibe de otra manera. Mm. Y Nuria, ¿el arte sirve para escapar del hospital o para entender mejor lo que pasa dentro? Exactamente, mucho mejor. O sea, yo creo que es más bien ir hacia adentro. El arte terapia permite mirar hacia adentro, descubrir mi esencia, pues quién soy, qué me pasa, qué siento con lo que me está pasando, y darle una salida, ¿no? Una salida creativa para que se pueda transformar, se pueda mirar desde otro lugar, ¿no? Y adquirir pues una mirada resiliente.
Sí, sin duda, el arte disminuye el nivel de estrés hospitalario. Me acuerdo niños que venían de otros países, ¿no? De Sudamérica, porque allí no tenían tratamiento. Pues aquí, claro, un país nuevo, pues personas nuevas. Claro, muchos niños desarrollaban un mutismo y poco a poco, con las sesiones de arte terapia, como tienen la capacidad de elegir, de tomar decisiones, de ser los protagonistas, poco a poco van cogiendo confianza en la arte terapeuta y esta confianza poco a poco se va generalizando con el resto de profesionales, ¿no? O sea que el arte también ayuda como adaptarnos a la situación, ¿no? De hostil que ellos viven. Mm. Normalmente, Nuria, enfocamos la arteterapia hacia el paciente, pero tú realizas una labor muy específica desde Calian, acompañando a los profesionales sanitarios en hospitales como en San Joan o recientemente en la FE de Valencia. ¿Por qué crees que es tan vital usar el arte para cuidar al que cuida? ¿Y cómo ayuda esta herramienta a los equipos médicos a procesar su carga emocional? Sí, o sea, claro, mira, fíjate, yo en la pandemia tomé mucha más conciencia de la importancia de humanizar la sanidad y de cuidar a los profesionales sanitarios y desde Calian pensamos que uno, por estatutos, uno de los colectivos con los que teníamos que atender eran los profesionales sanitarios, porque están expuestos, pues esto, a muchas pérdidas de pacientes, a mucho sufrimiento de los pacientes, de los familiares, un día detrás de otro. Claro, esto necesita un tiempo o tiempos o espacios para poder atender, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? Entonces, en las sesiones que dinamizo en estos hospitales, a través de la arteterapia, como que les digo, ¿no? Como intentar como introducirles en un modelo revolucionario que es el que no por implicarnos como profesionales nos vamos a quemar, al contrario, si yo me implico como profesional en los pacientes, en el sufrimiento y tengo espacios para poderlo gestionar, hablar, compartir con el resto de mis compañeros, generar equipo, ¿no? Y estoy conectada o conectado con lo que me pasa, porque claro, puede ser que pasen cosas, pero mi estrés hace que yo no lo atienda y vaya para afuera. No, la respuesta es ir hacia adentro, mirar qué me ha pasado con esto que ha pasado, qué emoción me ha surgido, la pueda atender, le doy un lugar, la puedo dibujar, la puedo... Y de esta manera es la única manera que yo la pueda gestionar, elaborar y transformar. Si no le doy un lugar y yo no soy consciente de esta emoción, se va a ir enquistando una emoción encima de la otra hasta que al final voy a somatizar con insomnio, con ansiedad, hasta el final que el profesional tiene burnout y tiene que coger una baja. Entonces, el modelo revolucionario es, si yo estoy consciente de mis emociones, podré dar una atención mucho más implicada al paciente y a las familias y le vamos a caminar juntos hacia la curación del paciente, ¿no? Y esto el paciente lo va a vivir con un médico más cercano, un médico implicado y claro, esto, la calidad asistencial es mucho mejor, ¿no? Si el profesional está más implicado. Claro. Ahora vamos a hablar del caso de los adultos y de los niños. En adultos, el cáncer se vive a veces con mucha culpa. ¿Cómo ayuda el arte a liberar esa carga? Ujú. Sí, claro, evidentemente, mucha culpa por estar enfermo, por ser una, a muchos dicen, soy una carga para mis familiares, no quiero ser una carga, ya no soy el que era, me tienen que ayudar en todo para poder hacer cosas, ¿no? Entonces, claro, eso se vive con mucha culpa. Y bueno, la cuestión es que, ¿qué pasa? Que la arteterapia va en la dirección de conectar con nuestra esencia, con nuestra autoestima, con nuestros dones, nuestros talentos, porque más allá de estar enfermos,
somos personas y tenemos áreas luminosas. Y estas áreas luminosas son las que en el arteterapia también queremos promover, ¿no? Para que la persona tome conciencia de los recursos personales que tiene durante la adversidad, de la luz y de lo mucho que vale también solo por el hecho inherente de ser un ser humano, ¿no? Entonces, claro, esta culpa se puede transformar en conciencia de mi presencia, ¿no? De una presencia que más allá de estar enferma tiene muchísimas otras dimensiones, ¿no? En pediatría, el arte es una forma de que el niño recupere su derecho a jugar a pesar de estar hospitalizado. Sí, mira, creo que, espera, que te lo digo exactamente, que lo busqué hace poco. La Carta Europea de los Derechos de los Niños Hospitalizados fue una carta que se firmó, aprobada en el Parlamento Europeo en el 1986, que garantiza atención especializada y digna a menores en centros sanitarios y establece que el niño debe ser considerado una persona activa con derecho a estar acompañada, a jugar, recibir educación y obtener información adaptada, evitando su aislamiento. Entonces, el hecho de que el niño pueda jugar, experimentar con materiales de arte, no solo le devuelve así al niño la condición de ser niño, sino que además el hecho de jugar revitaliza el cuerpo que puede estar desvitalizado por los efectos de los tratamientos médicos. Entonces, el niño puede recuperar la espontaneidad, las ganas, ¿no? Las ganas de jugar, su motivación, su alegría no solo con jugar, sino con experimentar con el arte. El arte, pues bueno, el tocar barro, ensuciarse, sentir los colores, olores, música, todo esto revitaliza al niño y le devuelve, pues esto, la vitalidad, ¿no? ¿Cómo se maneja, Nuria, la rebeldía de un adolescente enfermo a través de la creación? Sí, mira, con los adolescentes que están en una época muy complicada, justo además que enfermos, ¿no? Siempre con arte terapia utilizamos arte protesta, el graffiti, el storyboard, el cómic, la música rap para que construyan una letra y le pongan una letra rebelde donde se permiten palabrotas y donde se permite que la persona pueda sacar su enfado. Y además muchas veces como hay pacientes que comparten habitación con otro adolescente, pues claro, esto hacerlo juntos une mucho porque nadie mejor para comprenderse que entre ellos, ¿no? Entonces, claro, cuando unen fuerzas para reivindicar la injusticia del momento que están viviendo, pues esto, además de que hace que se vinculen mucho más estrechamente, que no se aíslen y que estén juntos ante esto, pues hace que puedan drenar, exteriorizar y sacar afuera la rabia y el enfado, que si no se queda adentro y repito, podemos somatizar. Si no expresamos una emoción, la emoción no queda sanada, ¿no? Emoción expresada, emoción sanada. Entonces, poder sacar afuera este enfado a través del arte, ¿no? Del graffiti y bueno, la verdad que se lo pasan muy bien ahí protestando. Ahora vamos a hablar de cuidados paliativos y el duelo. Mucha gente tiene miedo a la palabra paliativo. ¿Cómo ayuda la arteterapia a perderle el miedo a esa etapa? Ujú. Bueno, aclarar que los paliativos, las unidades de cuidados paliativos se llaman también unidades de atención a la cronicidad. ¿Qué significa eso? Que paliativos no es solo que intervienen en el final de vida, sino que intervienen cuando hay una enfermedad crónica, por ejemplo, una diálisis o una enfermedad de injerto contra el huésped, AIDS, que es cuando hay una persona que ha sido trasplantada de la médula ósea en un proceso oncológico, pero claro, a veces hay una enfermedad de rechazo de las células
del donante y esto genera como unas secuelas en la piel o como unos efectos secundarios que no es que la persona esté en final de vida, pero que se han de atender. Entonces, como aclarar que paliativos no es como otro mito, que paliativos es final de vida y no es así siempre. Entonces, bueno, dicho esto, claro, cuando trabajamos en las unidades de paliativos pediátricos, bueno, trabajamos con lo que hay, ¿no? Con lo que hay, con, con la dificultad. Trabajamos en el formato sistémico familiar, es decir, atención centrada en el paciente, pero además intervienen papás y hermanos un poco pues para trabajar con todo el sistema, que el sistema es el principal apoyo para el paciente y entonces ahí podemos pues bueno, trabajar dinámicas que hay entre ellos, ¿no? Entre el papá y el niño o los hermanos entonces pues ¿qué pasa? Que el niño se siente, el paciente se siente como acompañado, arropado por su familia, ¿no? Y esto puede ser una gran cosa también para el paciente que se encuentra en una situación crónica avanzada o en final de vida. Y bueno, también las obras que se pueden dar muchas veces se dan para que el paciente se pueda despedir de sus familiares. Entonces, esto es un regalo también, ¿no? Que el paciente se pueda despedir de su familia con amor, haciendo regalos. Y esto luego son obras legado, ¿no? Que quedan para la eternidad, ¿no? Y facilitan el duelo, la elaboración del duelo de los familiares cuando la persona se ha marchado. Pero bueno, ¿cómo ayuda? Pues como que trabajamos con lo que hay, pues aceptar lo que hay, no poner un parche y negar lo que hay, sino poder trabajar con el dolor o las emociones que hay en ese momento y que necesitan ser atendidas. Nuria, ¿qué es un legado de vida? ¿Cómo ayudáis a los pacientes a dejar algo creado por ellos para sus seres queridos? Sí, 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 pues como te decía, muchas veces ya los propios pacientes hacen esta petición, ¿no? Quiero hacer un regalo en la próxima sesión con el arte para mi padre, mi madre y mis hermanos. Hay otros muchos que no lo piden, pero que de alguna manera ya va saliendo, ¿no? Porque las personas cuando estamos en final de vida lo sabemos aunque se nos quiera ocultar, ¿no? Hay muchos papás, "Ay, no le digamos, no le digamos", pero los niños lo saben antes que ellos. Entonces, la persona ya lo sabe, entonces ya va haciendo producciones como muy conectadas con su final y va haciendo como despedidas, regalo, ¿no? Y esto, pues esto facilita estas obras, muchas familias las tienen expuestas en un lugar de la casa durante años y años que ya ha marchado el familiar y les ayuda a tener presente al familiar, a recordarlo, ¿no? Y a traerlo, ¿no? En el momento presente. En el duelo, el arte ayuda a soltar o a mantener vivo el recuerdo de forma sana. Ujú. Sí, mira, acompañamos en Calian también a parejas que han tenido una pérdida gestacional, ¿no? Que es justo una pérdida ¿no? De un bebé, que es, o sea, el momento del nacimiento que se une con el momento de la muerte. Entonces, durante el acompañamiento, pues se acompaña a poder drenar el dolor, a poder drenar, pues bueno, la pérdida, el dolor y el sufrimiento que genera la ausencia de este ser querido, ¿no? Entonces, no se trata de soltar, porque a veces no podemos soltar, o sea, es poco natural soltar cuando realmente, o sea, no lo puedes aceptar, ¿no? Entonces, claro, en el duelo, según Elizabeth Kubler-Ross, que era una psiquiatra suiza del siglo pasado, que se encargó toda su vida profesional, acompañó a personas al final de vida y fue viendo que había en común todas las personas familiares que se quedaban
tenían en común que atravesaban unas fases del duelo, que ahora estas fases del duelo son las que utilizamos en la psicología. Las fases del duelo, hay una primera fase que es la de impacto, la de incredulidad, de esto no me puede estar pasando a mí. Después viene una fase de mucho enfado de putear a la vida, de qué mierda esto que pasa en la vida, no sé, putear a Dios. Después una fase de mucha tristeza, que es la que hay debajo del enfado, donde pues podemos caer en un episodio más depresivo. Y poco a poco la persona, con el tiempo, porque esto puede ser que un duelo estés 5 años para hacer un duelo, o sea, es que no hay no hay un manual de decir, mira, el duelo es 6 meses, que no, cada persona lo lleva a su tiempo. Con el tiempo la persona como va negociando, bueno, a ver, la vida me ha quitado esto, pero ahora me está dando todas estas cosas, o sea, la pérdida siempre va a estar. Lo que pasa es que como que la vida va avanzando, van a aparecer personas nuevas, proyectos nuevos. Para procesar el duelo, a lo mejor yo gesto un proyecto, ¿no? Gesto algo y le puedo dar la vuelta, no le puedo dar la vuelta. Y poco a poco la persona va aceptando la pérdida hasta que llega un punto que la vive, o sea, recuerda a la persona no con la melancolía y la tristeza, sino con la paz y el amor de sentir que ha podido tener la suerte de compartir la vida con esa persona o ese ser, ¿no? Entonces, bueno, ya digo que cada persona sigue pero claro, cuando la persona está en duelo, hemos de atender las emociones de la fase en la que esté, ¿no? Y eso permite que vaya limpiando o sea, sacando de su interior la tristeza, el enfado, la negación, el shock, porque además el duelo es biológico, o sea, cuando tú estás triste porque ha muerto alguien querido, es que tu cuerpo, o sea, es biológico. Es, o sea, la gente que ha perdido un ser querido lo sabe. Estás como si te hubiera pasado un camión por encima, ¿no? Entonces, claro, acompañar el dolor físico también es importante, ¿no? A través del arte. Entonces, damos un lugar a lo que la persona está en ese momento para que pueda elaborarlo, para que pueda ir pasando de una fase a otra y llegue a un punto que pueda recordar a la persona desde otro lugar, desde otra emoción, ¿no? ¿Cómo se trabaja el duelo con los hermanos de los niños enfermos, los grandes olvidados? Sí, son los grandes olvidados. Pues mira, nosotros en Calian, después cuando ha habido una pérdida de un paciente, tenemos algunas sesiones de duelo con los papás y los hermanos. Y también hacemos un trabajo como de recordar al ser querido, también, pues esto, lo que te he dicho, de en qué momento, qué emociones aparecen en el hermano. Puede también haber mucho enfado porque durante mucho tiempo no ha sido visto este hermano. Y toda la atención recaía en el paciente y él se ha sentido invisible. Esto también es legítimo y también se ha de tratar, ¿no? Y abordar. O sea, y no está, puede sentir mucha culpa también por sentir esto, ¿no? Entonces, bueno, pues dar lugar a todo lo que aparece, dar lugar y validarlo, legitimizarlo. Vamos a hablar ahora de experiencia y de vocación. Para conocerte mejor, sabemos que tienes dos áreas de acción muy claras. Tu labor como psicooncóloga por cuenta ajena en el Hospital Vale d'Hebron y tu labor dentro de la asociación Calian. ¿Cómo se complementan para ti estas dos facetas, la hospitalaria y la asociativa? Ujú. Sí, bueno, como psicooncóloga en el Vall d'Hebron, bueno, estoy muy contenta porque puedo acompañar a gente en momentos de mucha vulnerabilidad, ¿no? Y que yo ahí siento que puedo hacer un buen trabajo, ¿no? Porque no sé cómo me fluye muy bien, ¿no? El poder ayudar en momentos de mucha agudeza emocional y allí pues hago también proyectos de investigación. Que también es bonito, ¿no? Aprender cómo a investigar y cómo
cómo ver, ¿no? El objetivo de estas investigaciones es cómo ver la eficacia de mi intervención, ¿no? Y se aprenden muchas cosas. Y por otro lado, Calian, que es la asociación sin ánimo de lucro que fundamos hace 5 años, bueno, es mi creación, es como un hijo, como una hija que desde hace 5 años pues la voy alimentando, la voy cuidando y ahora después de 5 años ya estamos en 7 hospitales, ¿no? Pues eso, estamos dando trabajo a otras psicólogas arteterapeutas, también a otras personas que hacen cursos de arte y autoconocimiento, ¿no? Talleres de teatro, de musicoterapia, de arteterapia, de voz, ¿no? De yoga, de espiritualidad, con el fin de conocerse. O sea, estoy muy contenta porque bueno, después de 5 años hemos llegado a ayudar ya a muchas personas, hemos generado un equipo de personas que cuidamos, pero que también nos sabemos cuidar entre nosotras, ¿no? Y, co- y entonces, bueno, con la ilusión de que siga creciendo en los años y poder llegar a más hospitales. Claro que sí. Sobre Calian, explica que soy un equipo que acompaña a diferentes colectivos. ¿Cuál fue la necesidad o el motor compartido que os impulsó a crear esta asociación? ¿Y qué es lo que define como grupo a la hora de abordar el cuidado humano? Ujú. Sí, sí. Bueno, como te decía, mi vocación viene ya desde la infancia, que acompañé a mi amiga, a mi mejor amiga a morir. Y claro, esto en San Juan de Dios, que estuve 11 años, pues pude hacer realidad mi sueño. Pero cuando vino la pandemia, tomé más conciencia de la importancia de humanizar la sanidad y entonces nos unimos un conjunto de personas para escalar este proyecto a otros hospitales de España y, por otro lado, para cuidar a los profesionales sanitarios, para atender a personas en vulnerabilidad, como mujeres en situación de violencia de género, personas de la tercera edad. Estamos ya colaborando con Cáritas también en este ámbito o con personas que han tenido una pérdida gestacional, con la Asociación Petit Sant Llum. Estamos en escuelas también con niños en edad escolar para fomentar el desarrollo de la inteligencia emocional a través del arte. Quiero decirte, queremos como llegar a muchos lugares y bueno, lo que nos diferencia de otras entidades que es que todas las personas que ejecutamos la arteterapia somos además psicólogas. Bueno, y sobre todo cuando alguien forma parte de Calian, entra a formar parte de Calian, pues tiene que cumplir unos requisitos humanos también, ¿no? Un alto nivel de implicación en la comunidad, compromiso, bueno, una vocación de servicio bueno, pues esto de amor incondicional, ¿no? Al otro y que lo pueda transmitir, ¿no? Por eso. Eso, el equipo de personas, pues yo también mi misión es cuidarlas, ¿no? Frenar los obstáculos que puedan haber para que puedan desempeñar su trabajo sin obstáculos y siendo un canal de amor, ¿no? Hacia los pacientes. Claro. Has estado en Valdebrón y San Pau. ¿Qué es lo más valiente que has visto hacer a un paciente? Ujú. Mira, yo creo que lo más valiente que puede hacer una persona es como morir, ¿no? La muerte, entregarse a la muerte, eso que justo es el segundo momento más importante de la vida, aparte del nacimiento, ¿no? Que es morir. Y justo alrededor de la muerte se producen momentos de mucha profundidad, de mucha magia y de mucha espiritualidad, ¿no? Para mí eso es un acto de valentía, morir, porque nos enfrentamos a una dimensión desconocida, pero que en realidad, bueno, yo que voy leyendo, ¿no? De esta misma Elizabeth Kubler-Ross, que mucha gente que tenía experiencias a la muerte, ¿no? Y que volvía a la vida, decían que había en común, ¿no? Que eran se veía el túnel con al final la luz, que veías todos tus ancestros que te venían a buscar y que es un momento de muchísimo amor donde recuerdas toda tu vida y mucha gente, es tan el amor que sientes que no quieres volver a la vida. Todos lo decían, ¿no? Entonces,
Por lo visto, parece que es un momento que no hay sufrimiento, al contrario. Lo que pasa es que como es desconocido, pues a todo lo desconocido el ser humano le tiene miedo. Pero cuando te entregas, ¿no? Realmente, bueno, y lo que pasa en el entorno también es muy mágico, ¿no? Bueno, por un lado, el hecho de morir, por el otro lado, un acto muy valiente que vi en una niña, tenía 12 años, la conocí hace 2 años, en la UCI del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, y esta chica, por una sepsis generalizada, le tuvieron que amputar las manos y los pies y le hicieron una laringotomía. Bueno, porque no podía respirar, total, que no podía hablar, no podía tocar ni podía, o sea, pobre chica, o sea, muy mal. Total que esta chica le pidió al psicólogo de unidad de cuidados paliativos que quería pintar. Y me dijo, mira, es que me ha dicho esto, a ver qué podemos hacer. Yo, claro, yo no quería que la niña se frustrara, o sea, tenía que evitar bajo toda costa que se frustrara. Y entonces el fisioterapeuta le diseñó una férula para que pudiera sujetar un pincel o un boli y pintar. Bueno, lo que pasa es que era muy delicado. Total, que bajo a la UCI y la niña que sí que quería pintar. Y bueno, le pusimos el pincel, él ya estuvo pintando, pero ¿qué pasó después? Que ya se dio cuenta de que ya no podía pintar como antes, con las manos. Y entonces fue bueno que fue bueno que saliera eso en ese preciso momento, porque ahí intervenimos, tanto su mamá como yo, y le dijimos que lo importante no es hacerlo como lo hacías antes, sino que lo puedas hacer y que tiene el doble o el triple de mérito que lo hagas de esta manera, ¿no? Y que las cosas se pueden hacer, son relativas y se pueden hacer de muchas maneras. O sea, ella se enfrentó a su dificultad, ¿no? En un momento que llevaba, no sé si 4 meses en la UCI. Entonces, claro, fue muy bonito que saliera y que emergiera esa toma de conciencia y esa preocupación, ¿no? Pero bueno, y qué bien poderlo hacer en un contexto cuidado, ¿no? Y acompañada. Eso para mí fue como un acto muy valiente. Y luego también actos de mucha generosidad de los pacientes hacia sus familiares, no sé, me acuerdo de una ya joven, no sé, creo que era de Honduras, que vinieron aquí por tratamiento. Y, y bueno, ella sin darse cuenta había permitido que su mamá tuviera papeles de residencia, luego su hermano, y bueno, gracias a ella pudieron venir aquí a vivir, ¿no? Para acompañarla, pero también para tener un futuro mejor, ¿no? O sea, hay muchos actos de generosidad de los pacientes hacia sus familiares, ¿no? Después de ver tanto dolor y superación, ¿qué es para ti la felicidad hoy? Sí, bueno, lo tengo clarísimo. Para mí la felicidad es ir en la dirección de construir tus sueños, tus ideales, lo que has venido, tu propósito, lo que has venido a hacer a esta vida, sin hacer daño a nadie, o sea, sin que tu fin produzca un perjuicio a nadie. Y si este fin no es em, promueve el bienestar de otras personas, esta felicidad se multiplica. Digo, porque hay muchas personas en el mundo laboral, por ejemplo, ¿no? que persiguen un fin, pero no les importan los medios. No les importan los medios y pisan sin escrúpulos cabezas, ¿no? Y llegan a su objetivo, ¿vale? De tener poder, pero a costa de no tener ningún tipo de consideración por los sentimientos de las personas que va dejando abajo. Y claro, a lo mejor yo creo que estas personas, no sé si serán muy felices, pero desde luego que humanamente han fracasado. O sea, habrán llegado donde habrán querido, pero humanamente han fracasado. Entonces, yo no sé si estas personas después, a lo largo de los años, mirando atrás, pueden considerar que son felices. Te doy totalmente la razón. Si pudieras dar un solo consejo a alguien que ha recibido una mala noticia de salud hoy, ¿cuál sería?
Sí, pues vivir el momento presente con la mayor intensidad y sobre todo aprovechar este momento presente para sanar cosas del pasado, para quedarte en paz, ¿no? con tu entorno, contigo mismo, darle un sentido a tu vida, incluso si la sanación física no es posible, darle un sentido a tu muerte, ¿no? O sea, cuando le damos un sentido a la adversidad, es que ya nos estamos haciendo fuertes y resilientes, le damos la vuelta, ¿no? Nuria, ¿qué te llevó a escribir el libro Arte Terapia Clínica, el uso terapéutico de las artes expresivas y creativas aplicadas a niños y adolescentes hospitalizados? Y mira, os lo enseño. Este es otro hijo mío, este es otro hijo mío que es bastante gordito. Este libro lo escribí también durante la pandemia porque resume todo lo que yo aprendí durante los 11 años en el Hospital San Juan de Dios y además hice muchísima investigación del estado actual de la arteterapia pediátrica hospitalaria en el mundo y hago muchas entrevistas a 50 arteterapeutas de diferentes hospitales pediátricos del mundo. Luego, la primera parte hay una revisión teórica de las pioneras de Estados Unidos de la arteterapia oncológica, Tracy Council, o bueno, hay muchísimas, o Edith Kramer, bueno, mucha introducción de las bases teóricas de la arteterapia y después una parte final práctica donde ilustro casos y esto un poco lo hice para si podía ser de ayuda a otros profesionales, arteterapeutas, porque aquí en España, pues bueno, no hace tanto que existe la profesión y bueno, yo tuve la suerte de ser de las primeras arteterapéuticas pediatras hospitalarias y poder abrir camino a otras para que lo puedan hacer en otros puntos de España o a otros profesionales, sí, un poco para si puede ser de ayuda para otros profesionales. ¿Cuáles son los próximos objetivos que tienes a corto plazo y medio plazo? Sí, bueno, pues seguir avanzando en las investigaciones que tengo en el Vall d'Hebron, seguir ayudando cada día porque siento que es mi misión de vida, el estar ahí para la gente en momentos vulnerables y sobre todo que Calian pueda seguir creciendo y pueda seguir cada vez con los años llegando a más hospitales de España y otras instituciones. Quiero decirte, Nuria, que ha sido un verdadero placer el hecho de haberte tenido aquí en el programa, en el Club de los Patas Muertos, y haberte entrevistado y que nos hayas hablado de toda esta temática que es muy interesante y es muy importante hablar de ella. Gracias a ti de verdad, de corazón, por darme la oportunidad de compartir esto al mundo. Y nada, muchas gracias también por tu tiempo y por tu atención. Muchas gracias.